en torno a varios conceptos y la vulnerabilidad también. Si bien es cierto, termina con algunos resultados y algunos mapas que nos gusta mirar. Y ustedes dirán que aburrido, esto lo hemos visto muchas veces. Y sí, no sé, incontables veces. ¿Hay alguien acá que no ha visto nunca esta lámina? No. ¿Hay alguien que la habrá visto más de 50 veces? Yo, probablemente. Ahora, lo que quiero traer a colación es cuánto verdaderamente hemos reflexionado esta lámina. Y si no la hemos reflexionado, ¿por qué es que no la hemos reflexionado? Yo tengo algunas ideas de por qué no. Primero, y creo que nos ha pasado a todos en algún momento nuestra incursión en los servicios ecosistémicos, porque suponemos que esa relación entre servicio ecosistémico y bienestar que plantea el milenio es simplemente obvia. Es así y es indiscutible. Otra cosa, que es un poco más seria, es que nosotros creamos que nuestro trabajo no tiene nada que ver con esa relación, lo cual es una contradicción trabajando en servicios ecosistémicos, pero también puede ocurrir. La otra posibilidad es que pensemos que alguien más se tiene que hacer cargo de esa relación entre servicio ecosistémico y bienestar, mientras nosotros seguimos haciendo lo que más nos gusta, que es bastante diverso. Y la última posibilidad es que la relación sea tan compleja de abordar que aún no generamos capacidades para asumirla, entonces de alguna manera le damos vuelta a esta relación, pero nos quedamos con lo obvio o un poco más allá. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuáles son las relaciones obvias detrás de este marco conceptual? La dirección de las flechas, dirán todos, ¿no es cierto? La relación unidireccional de los servicios ecosistémicos, cualquiera sea, al bienestar. Ahora, el grosor de la flecha todavía es una cosa medio obvia. ¿Alguien sabe lo que implica el color de la flecha en este marco conceptual? Ahora algunos están leyendo ya a pie de página. ¿De qué se trataba el color? Bueno, lo obvio es, y marco esa flecha, que los servicios de aprovisionamiento indefectiblemente contribuyen a una vida decorosa, como es la traducción que se hace. Esto parece que no funciona muy bien. ¿Sí? Esa es una relación evidente. Pero hay otras cosas no tan conversadas. Esa otra relación obvia que dice que los servicios ecosistémicos culturales contribuyen no solamente poco al bienestar, sino que además el color de la flecha indica que si son sustituidos no importaría mucho. Y yo creo que a estas alturas del partido estaríamos todos de acuerdo con que esa relación no es así. ¿Alguna evidencia de eso? Por ejemplo, la cita que ahí aparece, ¿no? De muchos investigadores trabajando en servicios ecosistémicos culturales con planteamientos como estos. El reconocimiento y la observación de los servicios ecosistémicos culturales es vital para poder evaluar los impactos de la degradación de los ecosistemas en el bienestar. Ahora, la literatura de servicios ecosistémicos culturales es más reciente, entonces, bueno, algo pasa, verdaderamente ahora tratamos de relevarlo, y el marco del milenio nos decía alguna otra cosa diferente. Esto ya lo vieron ayer, presentado por Sandra Díaz, que es el marco de IPES. Es decir, si el Millennium Assessment ya era complejo y le habíamos dado pocas vueltas a esta relación entre bienestar y servicio ecosistémico, este marco conceptual, que seguramente no hemos visto muy en profundidad, nos propone incluso algunas complejidades que tenemos por delante. Es decir, por todos lados no podemos seguir desplazando o mirando simplemente esta relación entre servicios ecosistémicos y bienestar, que yo creo que también ha sido motivo de algunos simposios en este congreso. Por ejemplo, ¿qué sabemos de esa relación? ¿Cuán preparados estamos como investigadores para entender esos nuevos sistemas de conocimiento y otras formas de entender la relación ser humano-naturaleza? También algunos de nosotros podríamos pensar que este marco, y lo digo con gran respeto, este marco de alguna manera fuerza ciertas otras cosas dentro de estas relaciones y podría llegar a invisibilizarse
precisamente este tipo de cosas, a pesar de que se las quiere incluir, podrían terminar, ¿no es cierto?, desapareciendo un poco, precisamente porque no somos capaces de comprenderla, nos enfrentamos a esta complejidad y entonces nuevamente las soslayamos de alguna manera. Entonces aquí una primera síntesis de esta reflexión. ¿Qué sabemos? Creo que sabemos que los marcos conceptuales no son ni valóricamente ni políticamente neutros y plantean una relación particular de entender al ser humano en la naturaleza. Y creo que lo que sabemos es que algunos servicios ecosistémicos satisfacen algunos componentes de bienestar de algunas personas. Creo que mucha más evidencia, si bien se está generando en los últimos años, no tenemos. Y creo que hemos ampliamente despreocupado o desatendido tratar de entender en más profundidad aquello. Lo que no sabemos es cuáles son los factores que median esta relación, por ejemplo, en distintas escalas temporales y espaciales, lo cual a su vez tiene que ver con la definición de bienestar. Y eso nuevamente hace valioso el marco del IPBES porque trata de incorporar otras nociones de bienestar. Finalmente, la visión de bienestar también es una visión política, y lo vamos a ir viendo más adelante en algunas láminas. Es una visión política y además una visión ontológica. ¿Qué evidencia hay de lo que no sabemos? Porque algunos de los acá presentes pudieran decir sí, pero en realidad hay mucha evidencia científica de que entendemos estas relaciones. Yo diría que no, a juzgar por publicaciones recientes como estas dos solamente, donde se sigue enfatizando que conocemos poco de esta relación, y se las paso a detallar. La primera, bueno, ahí está el título, de Bennett y colaboradores en 2015, ellos plantean que en realidad todavía hay preguntas clave para poder incorporar la investigación de servicios ecosistémicos en la toma de decisiones y que tienen que ver con no entender precisamente esta relación entre seres humanos o bienestar humano y los servicios ecosistémicos. La primera es cómo son producidos por el sistema socioecológico, quiénes se benefician de la provisión de los servicios y cuáles son las mejores prácticas para su gobernanza. Esos desafíos nos plantean estos autores, yo creo que es plenamente cierto que todavía necesitamos hacer bastante bien. Otro trabajo también del 2015 que evalúa la contribución de los servicios en el bienestar y plantea que en general tendemos a estas simplificaciones y simplemente podemos mirar esta columna. Fallamos en considerar distintos tipos de valores, una cuestión que estuvimos conversando en el simposio anterior esta mañana. Agregamos a las personas, es decir, no somos muy capaces de distinguir distintos tipos de beneficiarios, directos e indirectos, no sabemos cuáles son sus intereses y los asumimos homogéneos. Este también fue un tema que salió en la mañana, que nosotros no tenemos mucho en consideración las relaciones de poder, y esto es bastante crítico para algunos componentes de este enfoque. Creo que la valoración no puede hacerse desconociendo relaciones de poder, pero el mapeo participativo tampoco podría hacerse sin reconocer esas relaciones de poder. Normalmente nos enfocamos a un uso de suelo, a algunas trayectorias de cambio solamente y otras no las entendemos muy bien. Sin duda hay una fuerte atención a los sistemas terrestres más que acuáticos o marino costero, y falta atención a los cambios y sus factores forzantes a distintas escalas, simplemente para ejemplificar con este trabajo cosas que yo creo que aún está caracterizado que no sabemos. Ahora, aquí hay otro ámbito de evidencia que tiene que ver con cuestiones tan importantes como los informes de desarrollo. Y quiero hacer un paréntesis acá. Ayer la expositora, ¿no es cierto?, de ayer nos planteaba que en la agenda de conservación hemos avanzado mucho en estos conceptos y eso es cierto. El tema es cuánto se involucran estos conceptos en la agenda de desarrollo. Y a mí me parece eso relevante porque tengo la impresión de que estas dos agendas no conversan suficiente todavía. Y esa evidencia, tal vez, de que no entendemos o de verdad no queremos avanzar más en los vínculos de entender la relación entre servicios ecosistémicos y bienestar. Como ustedes pueden ver ahí, este es el informe del 2014, el último, bajo el título nada menos de sostener el progreso humano, reducir vulnerabilidades y construir resiliencia.
En sus 258 páginas este informe hace cero referencia a los servicios ecosistémicos o servicios ambientales, cero referencia. 5 menciones solamente al concepto de ecosistemas, 4 al de biodiversidad. Y así. 272 menciones al concepto de pobreza y un número parecido de menciones al concepto de ingreso. Pocas al concepto de bienestar, solo 10 al concepto de equidad. Uno acá podría sacarle la radiografía a la agenda de desarrollo también. No sé si es tan evidente para ustedes. Es decir, los conceptos clave en la agenda de desarrollo son pobreza, pero solo ingreso como lo que media entre la pobreza y la no pobreza. ¿Sí? Esto es más preocupante y a lo mejor no es la versión más actualizada, pero es un nuevo informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2015, que es 72 páginas, un compendio más reducido, a lo mejor existe uno más grande, yo no lo encontré, cero menciona los servicios ecosistémicos, y así, 71 al de pobreza, 38 al de ingreso, 0 al de calidad de vida. Entonces, aquí hay una lectura, por supuesto, que podríamos profundizar y probablemente motive otra conversación y otra charla, que tiene que ver con esta visión de bienestar desde las agendas de desarrollo. Y nosotros, creo yo, que estamos bastante convencidos de que estas dos agendas debieran conversar, y particularmente si nuestro interés es trabajar el servicio ecosistémico, no podemos pensar que este tema de servicio ecosistémico no debiera vincularse en algún momento al bienestar y al desarrollo. Entonces surgen planteamientos de distintos actores, ¿no es cierto?, como los que aquí se congregan en esta publicación, de que el desarrollo humano y la biodiversidad y su conservación pueden ir mano a mano, lo cual no significa que van mano a mano, y para eso falta entonces algún tipo de conversación a distintas escalas. Muchas cosas nos trascienden ciertamente y se zanjan a unas escalas que nosotros no entendemos. Y bueno, surgen otros actores sociales importantes, y lo digo con el máximo respeto. Verdaderamente es notable que en su encíclica el Papa presente argumentos como estos, que en el fondo, tal vez no se mencionan los servicios ecosistémicos allí, probablemente no, pero también se está tratando de cambiar esta relación entre ser humano y naturaleza, que la Iglesia entendió de una manera bastante unilateral hasta prácticamente ahora. Y bueno, probablemente este sea el tipo de cosas que se requiere para que a escala global estas dos agendas verdaderamente conversen. ¿Por qué nos interesa, por cierto, entender esta relación? Yo creo que debería interesarnos a todos, porque trabajamos en servicio ecosistémico y es la base, el fundamento de este enfoque. Influye todas las etapas de su aplicación. Yo no puedo conocer esta relación, incluso estoy trabajando en funciones, porque siempre hay un para qué mayor. Se supone que este enfoque surge para poder conciliar estos objetivos de desarrollo y conservación, entonces incluso yo estoy trabajando solamente en cuantificación, hay un para qué mayor y un contexto más integral que tiene que ver con esta relación. Desde la identificación hasta el mapeo, la valoración y ciertamente la gobernanza. Entonces normalmente pensamos que, claro, cuando estamos en gobernanza es vital entender esta relación, pero cuando trabajamos en mapeo no tanto. Lo que planteo precisamente es lo contrario, yo creo que siempre hay que tenerlo en cuenta. Y porque, por último, creo que es crucial para orientar una toma de decisiones que de verdad concilie objetivos de desarrollo y conservación. Aquí, y algo que nos interesa mucho también es la toma de decisiones. En general, la toma de decisiones y el bienestar están bien amarrados, digamos, a través de indicadores y planificación del desarrollo. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano es un tremendo esfuerzo de síntesis y que ciertamente apoya la toma de decisiones a distintas escalas. Pero en ese índice de desarrollo humano se dice poco o nada respecto a la conservación de los ecosistemas. Por lo tanto, esta es una agenda que, si bien es cierto está desarrollada bien, la verdad es que no incorpora necesariamente estos otros componentes que son de nuestro interés y lo que estudiamos, ¿no? Entonces aquí hay un puente que no se une y ahí hay otro. Y hay puentes que de verdad no se unen. Este es el puente del Río Cruces en Chile, que los chilenos saben que de verdad fue un proyecto fallido y el puente no se apunta. Es un puente, ¿cómo se llama? Debatiente, claro. Entonces, por algún problema ingenieril,
no se cierra. Y es una vergüenza pública para los valdivianos. Una vergüenza mundial casi. En fin, nosotros tenemos que tratar de hacer ciencia, mejor ciencia que los ingenieros, ¿no es cierto?, para que estos pueblos verdaderamente se junten. Y esto es importante también, yo creo que varios acá reflexionamos en torno a esto. Seguimos haciendo investigación que este autor encasilla bajo esta idea interesante que es el paradigma de la oferta, así lo nombran ellos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice, bueno, el paradigma o el modelo conceptual predominante sugiere que la investigación de los servicios ecosistémicos fluye de, esto ustedes ya lo reconocen de qué se trata, de las funciones y las estructuras a los servicios, a los valores económicos. A pesar de que es conceptualmente interesante, la verdad de las cosas es que no es tan simple como eso, ¿no? Las necesidades de la toma de decisiones de verdad debiera tener probablemente otro foco. Y por cierto, ¿no es cierto?, más información no necesariamente va a generar mejor toma de decisiones. Esto es un llamado de atención también a qué tipo de información estamos generando, y si bien no toda la información que generamos tiene la obligación y misión de incidir en alguna toma de decisiones, creo que hay un momentum en este rato que implica que tenemos que revisar de toda esta cantidad de oferta que nosotros tenemos, verdaderamente cuánto es lo que se demanda y qué es lo que de verdad se necesita para esa toma de decisiones, donde todos queremos indiscutiblemente insistir. Este es el paradigma de la oferta, como lo menciona el autor anterior, que es nuestra cascada y que por supuesto es un marco conceptual muy relevante para nosotros, pero que es lineal, entonces vamos generando información parcializada de todas maneras. Y claro, lo que creo que la función de este marco conceptual es poder separar cuestiones que antes estaban confundidas y que no hablemos de funciones, servicios y beneficios indistintamente, y que tratemos de ordenar estos conceptos, pero aún así, si nosotros solamente miramos distintos componentes, la información sigue siendo parcializada, y esto es simplemente un diagnóstico de la cantidad de evaluaciones e indicadores que solamente se focalizan en la oferta de un servicio, budgets, ¿no es cierto?, un concepto que también surge, demandas, hotspots, valor económico, y estas cosas verdaderamente no se integran, no necesariamente sabemos cómo, y bueno, la cuestión es que tenemos un exceso de oferta de todas estas cosas, particularmente de flujos de servicios y de indicadores de valor económico, y que no necesariamente conducen a una toma de decisiones. Ahora, lo que necesitamos es pensar más integralmente, más que indicadores integrales, pero de aquí en más la charla se focaliza en una cuestión un poco más precisa y operativa que tiene que ver con generar indicadores más integrales, si es que nuestro interés es la toma de decisiones, pero no en conservación solamente, en desarrollo, sino que de verdad las dos cosas combinadas. Entonces, básicamente nosotros lo que hemos estado haciendo en el último tiempo es a través de un lente. La verdad es que esto no es, el propósito nunca fue llegar a una herramienta o a un mapa en particular de vulnerabilidad. Creo que ha sido mucho más importante el proceso de pensar en estas relaciones a través de este lente, que obviamente nos fuerza a entender las relaciones entre los componentes de la cascada, y no es tampoco más que eso. En ningún caso es la recomendación de todo lo que debiéramos hacer tiene que ver con vulnerabilidad, pero a nosotros nos ha servido mucho para poder ir dilucidando estas relaciones. Precisamente creo que nosotros tenemos un rol mucho más importante en tratar de entender esta relación, porque pienso que si nosotros no somos capaces de generar indicadores un poco más integrales, esta conversación no necesariamente se va a dar. Entonces, ese en buenas cuentas fue el desafío. Nosotros generamos un marco conceptual en base a tres ideas, o tres más marcos conceptuales a su vez, que son el de vulnerabilidad socioecológica, el de servicios ecosistémicos y el de sistema socioecológico. ¿Cómo los combinamos? La verdad es que no hay mucho tiempo, tampoco esta exposición es metodológica, y nuestro marco metodológico, sin ser demasiado ambicioso, pretende lo que allí se señala: describir patrones espaciales y relaciones entre flujos, captura de beneficios, vulnerabilidad y su congruencia espacial, tratando de usar datos que son existentes, a pesar de que sabemos que la vulnerabilidad muchas veces no se puede representar espacialmente con datos que existen, y por supuesto hay mucho espacio a mejorar estas herramientas. Integrar esta información a escala relevante de manera articulada y generar una herramienta práctica de evaluación que ustedes ya han conocido por distintas presentaciones, y también quienes hicieron el curso del día lunes y martes.
como instrumento de apoyo a las decisiones. Ahora, esto siempre sigue siendo una pretensión, que esta herramienta se use, como veremos más adelante, tiene que ver con otras cosas, no simplemente con nuestra voluntad de generar una herramienta. Ahora, esto creo que es importante decirlo, desde dónde nos situamos para trabajar en vulnerabilidad. Hay en general en la literatura dos interpretaciones que tienen que ver con conceptualizar la realidad respecto a un problema ambiental y que se traducen en estos dos conceptos, la vulnerabilidad final y la vulnerabilidad inicial. La vulnerabilidad final es el paradigma detrás del cambio climático y nosotros tratamos de hibridar acá, pero la verdad es que es difícil. ¿Por qué digo esto? Que es el paradigma detrás del cambio climático, bueno, el foco es en vulnerabilidad de escenarios futuros, es bastante sectorial su enfoque y las preguntas de investigación tienen que ver con qué sectores tienen probabilidad de ser negativamente afectados, mientras que la vulnerabilidad inicial se cuestiona mucho más las razones que causan las desigualdades en primera instancia. Por supuesto que estas cuestiones llevan a recomendaciones de política bien diferentes y por eso es que remarco de dónde nos situamos, la recomendación de política en el primer caso, y ustedes reconocerán esto en el caso del cambio climático claramente, la recomendación de política es reducir exposición a través de mitigación y medidas de adaptación. Mientras que en el otro caso, la recomendación de política es claramente cambiar el sistema probablemente, alterar el contexto en el cual el factor de alteración, cualquiera sea, ocurre y mitigar y adaptarse sobre la base de la equidad y la justicia social. Esto es más bien una cuestión ontológica, digamos. Nosotros no podríamos decir que nuestro trabajo se sitúa en un lado y otro, la verdad es que tratamos de poder acoger ambas visiones, pero en general nuestra herramienta, que es ECOSER 2.0, está más bien situada en esta visión. Esto ya lo han visto varios en esta presentación y voy a pasar breve simplemente por ella. Nosotros estamos tratando de integrar los elementos de la cascada, pero poniendo particular atención a este tipo de cosas. Cómo se vinculan, qué es lo que pasa entre flujos y beneficios. Entre flujos y beneficios pasan bastantes cuestiones. Pasa que hay beneficiarios de distinto tipo. Hay beneficiarios que pueden capturar esos beneficios y hay otros que no. Y hay muchas razones que explican por qué algunos pueden y otros no pueden. Desde factores tan simples, digamos, entre comillas, como el acceso por distancia, como su capacidad de estar informado respecto de esto y eventualmente el ingreso que se requiere, simplemente por ejemplificar algunas cosas, entre otras complicaciones que pudiera haber. Además, el flujo puede estar disponible, puede ser capturado, pero la verdad es que a mí no me importa, no me interesa. Por lo tanto, en este pasaje también está bien contenido el concepto de valor, y así es como vamos articulando esta relación en buenas cuentas para finalmente llegar a un indicador o a una discusión de vulnerabilidad socioecológica, donde además se suma otra cosa importante del sistema socioecológico, que es la capacidad adaptativa del sistema social para poder lidiar con la pérdida de servicios ecosistémicos bajo distintos escenarios. Por cierto que esa herramienta es de acceso abierto, la idea es que sea un protocolo colaborativo, en ningún caso es una herramienta que nosotros recomendamos por sobre ninguna otra, pero tiene algunas ventajas, y la mayor ventaja es que llega a evaluar vulnerabilidad, cosa que otras herramientas como Invest, por ejemplo, no han desarrollado aún, pero que pudieran llegar a hacerlo también. Les muestro solamente una aplicación, mi intención no es quedarme en los mapas en ningún caso. ¿Está sonando una alarma? No sé si es tiempo. No. Bien, esta aplicación es una pequeña comuna al sur de Chile que se llama Ancud, está en una isla, que es la isla de Chiloé. Y yo sin más, porque yo sé que es difícil mirar demasiados mapas, este es el mapa de cobertura. Este es un mapa de hotspots de servicios ecosistémicos que fueron provisión de agua, provisión de madera y oportunidades de recreación. Este es un mapa de hotspots de vulnerabilidad socioecológica. Yo espero que lo vean bien, porque aquí hay un solo mensaje. Por supuesto que este procedimiento despliega bastantes insumos intermedios, un mapa, pero básicamente para reflejar el punto central, solamente estos dos que son los mapas de hotspot. La conclusión principal, y probablemente ustedes dirán a esta altura medio obvia, es que estos mapas no cobran. Es decir, la concentración de servicios ecosistémicos
en determinados lugares no acopla espacialmente con aquellos lugares donde hay vulnerabilidad socioecológica. Y ahí hay algunos patrones también que nosotros encontramos, pero no sé si les parece a ustedes fundamental este resultado. A nosotros, más allá de que normalmente un mapa es de alguna forma un artefacto del procedimiento, que por cierto hemos desarrollado muy concienzudamente, el tema es, de fondo, la pregunta es con qué mapas nosotros tomamos decisión. Las implicancias de usar u otro indicador son bastante diferentes. A ver si la próxima nos ilustra un poco. Si estos mapas coincidieran espacialmente, yo elegiría, ¿no es cierto?, un flujo alto y una baja vulnerabilidad, o al menos un flujo medio y una baja vulnerabilidad. El problema es que si espacialmente no hay congruencia, no nos queda más que decir, bueno, ¿qué decisión queremos orientar y cuál de los mapas vamos a usar? Así que es una pregunta justa de hacerse. También podríamos pensar, los dos mapas son complementarios y llevan a una discusión que podría ser interesante con los tomadores de decisión. Por cierto, decir que no necesariamente estamos confrontando una demanda por un mapa u otro en este momento. Nosotros estamos haciendo buenos mapas, todos nosotros probablemente, pero no hay una demanda concreta, eventualmente pudiera llegar a verla, y también hay un compromiso de nosotros de cuál mapa orientaría mejor una toma de decisiones que efectivamente persigue objetivos de conservación con desarrollo. Los mapas, vuelvo un poco, los mapas de hotspot básicamente son un mapa de concentración de flujos, son mapas de flujo. El mapa de vulnerabilidad, hay distintos tipos de vulnerabilidad. Los mapas de vulnerabilidad, por ejemplo, un sector como este puede decirnos aquí hay alta exposición al cambio de subsuelo en este caso y a trayectorias definidas. Hay una gran sensibilidad del sistema socioecológico en relación al factor de estrés y hay baja capacidad adaptativa. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, pudiera decirnos un hotspot de vulnerabilidad socioecológica. Mientras que el mapa de flujo nos dice, básicamente nos habla de concentración. Además, mientras más flujo hay, más rojo el hotspot. Y la verdad es que eso es como el Producto Interno Bruto de alguna manera. Uno puede sacar todo y el Producto Interno Bruto siempre crece. Acá tenemos un hotspot de flujo, de mucho flujo. ¿Y qué significa eso? ¿Que tenemos que conservarlo o tenemos que usarlo? Entonces, creo yo que hay que por lo menos darle una vuelta a los mapas que estamos usando, indicadores que estamos usando y cómo se complementan con otros que pudieran llegar a ser más integrales. Como les decía, aquí está la pregunta y esto todavía está en la especulación nuestra, ¿no? En nuestra propia reflexión, pero en algún momento, si efectivamente este concepto se incorpora en la toma de decisiones a distintas escalas, creo que es medio inevitable pensar cuáles son los mejores indicadores y qué ventajas tienen unos y otros. Aquí me permito simplemente un análisis breve de lo que incorporan algunos mapas y otros no. Por ejemplo, los mapas de servicios ecosistémicos normalmente no incorporan una escala temporal, es decir, una fotografía de un flujo, concentración, cantidad, distribución. En esencia, el mapa de vulnerabilidad sí incorpora la escala temporal porque es vulnerabilidad, o sea, la vulnerabilidad se mide entre dos momentos necesariamente, no es una fotografía. Hay por lo mismo un escenario detrás representado en ese mapa. Ahora, en el caso de los mapas de valor, que normalmente los mapas de valor económicos, por ejemplo, se construyen con transferencia de beneficios, también son normalmente un mapa bien estático, pueden trabajar con escenarios, por supuesto cualquiera de estos valores se puede acomodar a un análisis de escenario. Los elementos de la cascada que incorpora un mapa de servicios normalmente son las funciones y los servicios. El mapa de vulnerabilidad incorpora estructura, procesos, funciones, servicios, beneficios y valor. Los mapas de valor, diría yo que incorporan dos elementos de la cascada, el servicio y el valor sobre el servicio, el cambio marginal, ¿no es cierto?, sobre el flujo del servicio. Las relaciones entre componentes, me parece que si hacemos mapas de hotspot tenemos por lo menos esta noción de bandos, ¿no es cierto?, de grupo. Podemos hacer análisis de trade-off de flujos, también podemos hacer.
Acá las relaciones entre los componentes son muchas más, razón por la cual también el concepto es un poco más pesado. En el caso de la valoración y el valor particularmente, no estoy tan segura, por eso lo pongo en un signo de interrogación, cuáles son las relaciones entre los componentes. Muchas veces los estudios de valoración económica, en todo caso hemos visto unos muy interesantes en el simposio de la mañana, tienen poca consideración a qué es lo que se está valorando, es decir, un cambio marginal sobre qué, producto de qué escenario. Muchas veces son estudios muy estáticos y no necesariamente relacionan demasiados componentes. Decisiones posibles, por ejemplo, solo un mapa de flujo, y ahí también podrían ustedes estar en desacuerdo, solo un mapa de flujo pudiera orientar un esquema de pago por servicios ambientales desde el lado de la provisión, es decir, se busca proteger aquellos lugares donde se provee un flujo independiente de si ese flujo tiene una retribución, pero bueno, por esencia el PSA debiera tener un, entre comillas, consumidor, ¿no? Entonces también podría ser que en ese caso solo basta un mapa de flujo. El mapa de vulnerabilidad podría orientar mucho más una toma de decisiones más compleja, como es el ordenamiento territorial, donde verdaderamente hay zonificación, hay priorización de áreas, etc. Mientras que los indicadores de valor pueden trabajar bien en el contexto de las cuentas ambientales. Participación de actores en los mapas de flujo, más bien biofísico normalmente no hay. En nuestro caso tampoco hay, pero puede haber. El protocolo así lo posibilita. Y bueno, es obvio que en el caso de los estudios de valoración económica y social hay incorporados distintos actores. Trabajamos con incertidumbre, no o poco, nosotros también tenemos pendiente eso, y creo que tampoco en el caso del valor económico se trabaja, o el valor social, con incertidumbre. La visión del sistema normalmente es el ecosistema, en el caso de los flujos, el socioecosistema, en el caso de la vulnerabilidad. Y en el caso de los valores económicos, uno u otro, no necesariamente. Así es que esto es un cuadro comparativo, en ningún caso estamos diciendo esto es mejor que lo otro, simplemente algunas cualidades o características de unos y otros mapas. Ahora, ¿hacia dónde también habría que ir? Hacia distinguir tipologías de vulnerabilidad. Esto es lo que yo creo que es nuestro ejercicio pendiente. Ante distintos tipos de vulnerabilidad podemos recomendar las mismas medidas y bueno, como les adelantaba hace un rato, que hay varias cosas que pueden pasar que llevan a vulnerabilidad: alta exposición, alto flujo, baja capacidad adaptativa y todas las posibles combinaciones. Entonces, no es lo mismo que yo intervenga en un área de alta vulnerabilidad porque hay poca capacidad adaptativa, que en un área de alta vulnerabilidad si hay alta exposición. Muchas veces, por ejemplo, si en realidad el factor de exposición es cambio climático, ¿qué incidencia tengo yo sobre la exposición? No tengo ninguna incidencia sobre la exposición porque es un fenómeno global. Si el sistema es muy sensible, pero tiene capacidad adaptativa, trabajaré sobre sus factores de sensibilidad. Si no tiene capacidad adaptativa, trabajaré sobre su capacidad adaptativa. Entonces, eso es lo que quisiéramos avanzar hacia poder construir tipologías de vulnerabilidad, que yo creo que es el paso siguiente. Y les decía ya desde el principio, panacea en ningún caso. Yo creo que ningún procedimiento, ningún mapa es ninguna panacea, y para nosotros ha sido más bien un ejercicio de aprendizaje que recomendar este concepto por sobre ningún otro. Y en cualquier caso, cualquier procedimiento y cualquier mapa tiene que cumplir con por lo menos estos tres criterios: el de credibilidad, que tiene que ver con la calidad técnica percibida de la evidencia, y nosotros sabemos cómo sufrimos con muchos mapas dadas las características del acceso a información, y aún así tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, pero sensibilizar nuestros indicadores y nuestros mapas, generar incertidumbre, poder tratar de decir este mapa o este paso en el mapa tiene tal incertidumbre, me parece que es fundamental. La prominencia o relevancia percibida de la información técnica, hasta ahí llegamos. No somos nosotros los que vamos a decir si un mapa es relevante o no, y por eso la importancia de la construcción conjunta de estas cuestiones con quienes se supone que las van a usar, porque nosotros no podemos decir este mapa es muy relevante para tomar alguna decisión. Eso requiere una cierta validación. La legitimidad también, que tiene que ver con el reconocimiento y aceptación de la evidencia por un rango de partes interesadas.
Entonces yo creo que esos son nuestros desafíos. Nosotros podríamos decir, sí, en credibilidad estamos avanzando muy bien, tenemos cada vez mejores datos, hacemos eventualmente cada vez mejores mapas, pero la prominencia y la legitimidad no están a juzgar por nosotros mismos. Por lo que les decía, escasez, falta de datos de calidad confiable, todavía tenemos algunos problemas allí, pero también sabemos que indicadores y mapas responden a un interés científico, a nuestro interés, más que una verdadera demanda de los tomadores de decisión, y me gusta mucho esa referencia, ¿no es cierto?, que está en un paper que seguramente ustedes conocen, que es este, que se llama "Los mapas tienen un aire de autoridad", y que fue hecho por ellos en el 2010, y dice, bueno, muchos estudios plantean que su trabajo puede sustentar la toma de decisiones, pero en realidad sus aproximaciones son escasamente desarrolladas en colaboración con los tomadores de decisión. ¿Quién no ha dicho en un paper que pretende que su información llegue o influya en la toma de decisiones? Y landscape planning particularmente. Nosotros lo hemos dicho en cada trabajo que hemos hecho. Y eso es una buena intención, pero nada más que eso. Y bueno, en torno a la legitimidad, esto, ¿no es cierto?, son reflexiones, son libros muy interesantes de los geógrafos, cómo mentir con los mapas, el poder de los mapas y repensando el poder del mapa. Algunos estarán en desacuerdo, pero a mí me parece, por lo menos mi inquietud hace un rato ha sido esa. Yo no hago los mapas, trabajo con personas que son muy buenas en hacer mapas, y bueno, siempre discutimos estas cosas. Verdaderamente los mapas pueden mentir bastante y no quisiéramos hacer eso, ¿no? Y de eso depende la legitimidad. Por último, ya terminando, algunas principales conclusiones más bien de la etapa de reflexión. La vulnerabilidad sociológica para nosotros fue simplemente un lente y un puente para avanzar en nuestra propia comprensión de la integración entre servicios ecosistémicos y bienestar. Salir de los mapas simplemente de flujos y pensar, bueno, esos flujos para que generen bienestar tienen que ser capturados por alguien. Esa captura depende de una serie de factores, entre otras el valor, el acceso, y además teníamos el desafío de reunir todos estos componentes para poder tener una demostración espacial de aquello. Y también decir que muchas veces, o no muchas veces, yo creo que todas las veces, por supuesto, estas herramientas cartográficas deben ser complementadas con estudios mucho más de base y mucho más profundos que complementan o incluso más importantes que simplemente la visualización de un insumo final como es un mapa. Los resultados sugieren que los mapas de oferta de flujos y servicios serían un criterio insuficiente para la planificación de la conservación más bienestar, por cuanto básicamente reflejan un sector que acumula un flujo, pero más allá de que alguien lo capture o sea importante para alguien. Y el valor del proceso de conceptualización, al menos para nosotros, ha sido más importante en este momento que el mapa en sí mismo. Ahora, si hay que juzgar la herramienta o el instrumento, faltan muchas cosas por hacer, y esto yo creo que también para quienes trabajan en otro tipo de conceptos es importante. Nosotros sabemos poco sobre los umbrales de las funciones ecosistémicas, es decir, en qué momento de verdad esa función se compromete producto de la alteración de un ecosistema, y desde allí todos los demás componentes, todo el resto de la cascada, ¿no? Entonces, estos umbrales están muy vinculados también a los umbrales de servicios ecosistémicos y de vulnerabilidad. Mejorar ciertamente la representación de las variables que determinan la captura, no solamente quedarnos con variables espaciales como la distancia o el ingreso, incorporar información, educación, otras cosas que permiten que no se capture o no, profundizar la relación entre sensibilidad y capacidad disasociativa, pero es adaptativa, ¿verdad? Una unidad más de capacidad adaptativa, cuánta menos sensibilidad implica, y estas relaciones son bastante complicadas, incluso con expertos uno no es tan fácil de dilucidar. Relevancia, bueno, mejorar participación, vinculación, compromiso desde la construcción en adelante, mejorar proyección de escenarios que también pueden ser construidos participativamente. Y aquí me contradigo un poco porque nosotros hemos desarrollado una herramienta hasta el término, digamos, y aún todavía no tiene un uso por un tomador de decisión, y créanme que lo hemos intentado, pero también yo creo que allí faltan otras capacidades. Yo creo que de verdad uno no puede pensar tan ingenuamente que uno desarrolla una buena herramienta que es creíble y que eso solo va a generar el uso, porque hay agendas
institucionales y políticas previamente definidas. Entonces ellos tienen que ver cómo esta herramienta sirve a alguna cosa, y a veces esos procesos son virtuosos y se producen, y uno también tiene que tener ciertas capacidades para que efectivamente ese diálogo exista. Y la legitimidad, bueno, puntos suspensivos, verdaderamente tiene también que ver con la relevancia, nuevamente con mejorar la participación y la vinculación nuestra con los tomadores de decisión desde un comienzo. Y termino antes de los 5 minutos que me acaban de mostrar. Así que bueno, muchas gracias, eso es, y atenta a sus consultas.